Bienvenido hoy a un estudio en la palabra. Estoy encantadísimo que ha sintonizado el programa de estudio, ya que usted es el motivo por esta programación. Permítame preguntarle, ¿está avisando a los demás acerca de un estudio en la palabra? Un estudio en la palabra. Creo que sería el mejor favor que le haya hecho usted a ellos. Bien. ¿Cuándo se inició el estudio? Hace una semana sobre la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Es sin lugar a dudas una de las epístolas singulares más importantes de toda la palabra de Dios, y creo que es una de las más impactantes. No es la más importante, sino una de las más importantes escrita por Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Una de las razones por qué esta epístola es tan valiosa, tan importante, y presentí que el Señor me instruyó a impartirla, es porque trata con el cristiano que presta atención a la doctrina falsa, presta atención a otras cosas que no es el mensaje de la cruz, y de ese modo se implica en todo tipo de problemas. El problema que se prolifera en la iglesia moderna se multiplica en la iglesia ahora mismo. Es por eso que esto es sumamente importante, lo que vamos a estudiar hoy. Y Pablo inicia esta epístola con una explosión atómica en el sentido espiritual. Y está airado, para serle franco, y en cierto modo lo puede notar por la forma en que la escribió. Él prescinde de muchas sutilezas que emplea en la salutación de gran parte de sus epístolas. Esta la emprende directamente en lo que ha llegado a decir. Y vamos a abordar uno de los versículos más impactantes, una de las más fuertes advertencias en toda la palabra de Dios, dadas a los creyentes, Y oro para que el Señor me ayude a interpretar bien esta palabra de la verdad, para que yo sepa lo que necesito exponer. Gálatas capítulo 1, versículo 8 de la Biblia de estudio del expositor. Vamos a empezar donde nos quedamos el viernes. Mas aun si nosotros, Pablo y sus compañeros, o un ángel del cielo, una frase fuerte, o un ángel del cielo. Bien, recuerde que es el Espíritu Santo que le dio estas palabras a Pablo. Él no estaba denunciando por ira. Él estaba airado, pero no estaba escribiendo por ira. No estaba expresando su cólera, por así decirlo. Él simplemente decía las verdades. Él estaba diciendo palabra por palabra lo que el Espíritu Santo le dijo que dijera, y es muy importante. Él se expresaba tal como le dijo el Espíritu Santo que escribiera. Y lo que hace importante de trascendencia, más allá de cualquier comprensión. Él dijo, mas aun si nosotros, nota, Pablo y sus compañeros, texto, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, nota, Jesucristo y él crucificado, ese es el evangelio que él predicó. Texto, sea anatema. O una frase fuerte. Nota, eternamente condenado. El Espíritu Santo lo dice a través de Pablo, que quede en claro que es algo muy serio. Leamos el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. Nota, en cierta ocasión pasada les había dicho la misma cosa, lo que hace que su defección sea aún más seria. Texto, si alguno os anunciare otro evangelio, nota, algo que es además de la cruz. Texto, del que habéis recibido. Nota, lo que salvó sus almas. Texto, sea anatema. Nota, eternamente condenado, lo que significa la pérdida del alma. Padre Celestial, ayúdame hoy a interpretar bien la palabra de la verdad, a decir lo que le debo impartir a la gente.
Te pido la unción del Espíritu Santo para mí y para la gente para que oiga y reciba. Y te lo pido todo en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Como lo he mencionado hace un momento, es el Espíritu Santo quien le dio a Pablo estas palabras. No solamente la idea en general, sino cada palabra. El Espíritu Santo es realmente la inspiración. Le explicaré lo que es realmente la inspiración. Los autores de la Biblia, desde Génesis, y Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y 2 Salmos por lo menos. Todos los autores hasta Apocalipsis 22-21, escrito por Juan en la isla de Patmos, y también todos los demás, todos estos autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron inspirados a escribir. O sea que no fue algo de su propia imaginación. Permítame darle una explicación acerca de la inspiración. Cuando los profetas o los apóstoles, profetas del Antiguo Testamento, apóstoles del Nuevo, cuando ellos escribían, ya sea una instrucción, como lo hizo Pablo aquí, ellos entendían exactamente lo que estaban diciendo. Ellos entendían de lo que se hablaba, entendían el asunto del que se estaba tratando. No lo estaban mirando con desconfianza, preguntándose lo que yo había dicho, entendían bien. Cuando se trataba de profecía, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se trataba de profecía, muchas veces los profetas escribían lo que el Señor les decía que escribieran, pero a veces no entendían lo que se les había instruido. Ellos no entendían la intención. La Biblia dice que ellos trataban de descubrir el significado de lo que habían escrito. Era solamente profecía, no obstante. Pero déjeme repetirlo. Cuando se trataba de instrucción, sabían exactamente de lo que se trataba. Cuando se trataba de profecía, no siempre, pero a veces, no entendían lo que escribían. Simplemente no entendían lo que se dijo cuando el Espíritu de Dios se les daba. ¿Cómo obra exactamente la inspiración? A lo mejor se puede explicar de esta forma. Es como el Señor, el Espíritu Santo, buscando por el vocabulario de las personas inminentes, su personalidad, su conducta, su temperamento o carácter espiritual, su educación, su conocimiento, independientemente de lo que sea, buscaba por su vocabulario en este respecto. Tal como una computadora investigara en un libro ciertas palabras, cuando el Espíritu Santo hallaba la palabra que contenía en su vocabulario, Él no requería que hablaran afuera de su conocimiento. Él no requería que ellos hablaran lo que no sabían de lo que estaban diciendo. Él escogía las palabras del vocabulario que ellos empleaban siempre, que ellos conocían y entendían de acuerdo a sus antecedentes pedagógicos, cualquiera que sea. Bien, algunos de ellos eran sumamente cultos. Pablo fue uno de los hombres más cultos que escribió la palabra de Dios. Él se graduó de la facultad de leyes en Jerusalén y en realidad estudió bajo el maestro más eminente de esa época, Gamaliel. Hay otros eruditos que creen también que Pablo ingresó, aunque la Biblia no lo dice exactamente, en la Universidad de Tarso. Ellos discurrían que él tenía mucho conocimiento de la filosofía griega, de no haberla estudiado en alguna etapa de su vida. De todos modos, ya se asistió a la Universidad Secular de Tarso o no, realmente no lo sabemos, pero fue uno de los hombres más cultos en escribir. Moisés era también muy estudiado. Hubieron otros, pero algunos no eran cultos en absoluto. Por ejemplo, Amós, el cosechador de higos silvestres y boyero, y los discípulos Mateo, Marcos, Lucas y Juan no eran en absoluto de la aristocracia, y Juan escribió hermosas prosas. Mateo, Marcos, Lucas, y Lucas era un médico, era muy estudiado también. Y no hay indicio de que Mateo y Marcos lo fueran. Y
Muchos de los autores no eran estudiados, pero de todos modos, el Espíritu Santo estaba en busca a través del léxico que poseían, lo extenso o lo limitado que era el vocabulario de ellos, y hallar la palabra que él quería expresar. Bien, escúchame, no solo el pensamiento, sino cada palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él emplearía la propia palabra en cada caso para desarrollar la frase que él quería que ellos dieran a la gente y al mundo entero para siempre, porque era la palabra de Dios, es infalible, no hay errores, no hay contradicciones, y por eso cuando Pablo escribió estas palabras y todo lo que escribió, lo vuelvo a decir, no solamente estaba expresando su ira, no solamente estaba soliviantado y mostrando su inquietud. Sin duda estaba perturbado, estaba enojado, pero aún el Espíritu Santo escogió cada palabra que quería emplear y cuando escribió, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Es exactamente lo que el Espíritu Santo quería decir. Y es sumamente importante. Es tan importante que es imposible describirlo. Como dije, es una de las advertencias más serias de las Escrituras dada en toda la palabra de Dios. Ahora, veamos otros detalles en relación a este pasaje en particular, porque entonces dijo, pero si aún, y luego en el versículo 9 dice, si alguno, no importa quién puede ser, e incluso dijo, o un ángel del cielo, porque el Espíritu Santo quería hacer hincapié, os anunciare otro evangelio del que habéis recibido. Él está diciendo que no debe ser cambiado, no puede ser comprometido, no puede ser añadido, quitado o eliminado. Bien, veámoslo ahora mismo. Pablo no tenía un ego descomunal, es algo fuerte. Él decía, si vuelvo más tarde, o uno de mis compañeros, y anunciare otro evangelio, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, o si alguno de vosotros os anunciare otro evangelio. Es colocarse en la cima de la moralidad, ya que en esencia está diciendo, solo lo que he predicado y lo que predico es la verdad. Lo voy a repetir. El apóstol les dice, no solo a los Gálatas, sino también a todos nosotros, que lo que Pablo predica es la verdad. Si alguno otro cosa difiere de eso, es falso y sea anatema esa persona que predica tal mensaje falso. Muy bien. ¿Por qué dice eso? Le vuelvo a preguntar, ¿era una ególatra o tenía un ego descomunal? No. Se le dio a Pablo, escúchame bien, es muy importante, se le dio a Pablo el significado del nuevo pacto. Él lo dijo y lo abordaremos en el versículo 12, está explícitamente en este gran primer capítulo. No le fue dado por el hombre, no lo aprendió de los eruditos o teólogos o maestros o de los primeros 12 discípulos. Le fue dado a él por Jesucristo. Únicamente eso nos indica mucho. Permítame leerle el versículo 12. Él dice, pues ni yo lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pues le fue dado a él por la autoridad máxima que podría darse por el Señor Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue dado? Lo mencioné la semana pasada, la Biblia no lo dice, pero es mi opinión personal que pudiera haber sucedido cuando fue arrebatado al tercer cielo, pero sea como fuere, trato que usted lo capte. Bien, le fue dado por la autoridad máxima. No existe nada de mayor autoridad que la de Jesucristo. Le fue dado
el significado del nuevo pacto, que era el significado de la cruz por el Señor Jesucristo, que era el cumplimiento del antiguo pacto, el cumplimiento de todas las promesas de Dios, el cumplimiento del gran plan de Dios desde el principio, cuando el Señor le dijo a Satanás a través de la serpiente de que la simiente de la mujer herirá su cabeza y él herirá su calcañar. Hablo de lo que Jesús le haría a Satanás en el Calvario y el sufrimiento del Calvario con respecto a la herida de su calcañar y lo que sea el caso. Muy bien, el nuevo pacto es de tal magnitud, ya que todo está en Cristo, que el Espíritu Santo a través de Pablo, y lo vamos a estudiar luego mucho más adelante en Hebreos capítulo 13, versículo 20, él lo denominó el pacto o testamento eterno y nunca tendrá que añadirse, quitarse o sustituirse, es eterno, porque este pacto depende de Cristo y no en absoluto del hombre. Por eso era el significado de ese pacto, que le fue dado directamente a Pablo. Y Pablo sabía que si se comprometía en alguna forma lo que era la intención de Satanás, escúchame, Satanás no niega el evangelio. El Calvario es un hecho. La vía romana declara el hecho real del Calvario. Puede que no lo creyeron, pero es un hecho. Satanás no puede cambiar eso, no puede hacer nada al respecto. En cambio, él busca, como dice Pablo aquí, pervertir el evangelio, contaminar y tergiversar el evangelio. ¿Me explico? Es todo lo que podía hacer. Y es lo que ha intentado hacer en realidad. Él no comenzó esto con Pablo. Él lo comenzó desde el mero principio, cuando la primera familia fue expulsada del huerto debido a la caída. Y el Señor les dijo, a pesar de la caída, del pecado, a pesar de la iniquidad, de la transgresión, a pesar de la condición en que se encontraban, que se podía tener todavía comunión con Él, aunque estuvieran fuera del huerto de Edén y sus pecados fueran remitidos o perdonados. Pero sería a través del Cordero inmolado, la víctima inocente que tipificaba el Señor de gloria que vendría un día a redimir la humanidad. Y casi de inmediato, Satanás, a través de Caín, buscó contaminar lo que dijo el Señor, pervertir lo que había dicho el Señor. Él edificó un altar y ofreció un sacrificio, pero era fruto de su propio labor, nabos, manzanas, naranjas, sea lo que fuere, y él edificó el altar y colocó las frutas en el altar y dijo, esta es mi ofrenda a ti. Él no negó que existía un Dios. No negó el poder de Dios. No negó la necesidad de un altar. No negó la necesidad de un sacrificio. Pero decidió no ofrecer el sacrificio que Dios exigía, lo cual es el pecado de la humanidad, es el pecado de las épocas, es el pecado de la iglesia, es el pecado del hombre actualmente y siempre lo ha sido. El único sacrificio que Dios aceptaría y aceptará es el cordero inmolado, ya sea un animal inocente, un cordero, y desde luego al Señor de gloria. Y desde ese entonces, el hombre ha tratado de pervertir el evangelio. Y permítame decirle esto, y escúcheme bien. Dios rechazó la ofrenda de Caín. Ya que rechazó la ofrenda, el ofrendante era a sí mismo rechazado. Dios no consideró a Caín o a Abel
Ambos estaban fuera del Edén, ambos nacidos fuera del Edén, ambos eran pecadores, ambos perdidos y malvados, ya que ambos tenían una naturaleza caída. Dios no los consideró, Él consideró el sacrificio. El sacrificio de Abel era lo que exigía Dios, un cordero inmolado, la sangre derramada en la base del altar y el cordero ofrecido en ese sacrificio mientras se quemaba en un holocausto entero. Y Dios lo aceptó. Caín, como se dijo, ofreció otra cosa. Y Dios ni siquiera consideró a los hombres, Él sabía lo que eran. Él consideró el sacrificio. Aceptado el sacrificio, como lo fue el de Abel. Entonces, el sacrificador, en este caso, Abel, fue aceptado. Dios no consideró a Caín, Él consideró el sacrificio. Y el sacrificio rechazado indicaba que el sacrificador era rechazado también. Esto no ha cambiado desde entonces hasta ahora. ¿Me está escuchando? No ha cambiado desde antes hasta ahora. Es el sacrificio. Y ese sacrificio es Cristo. Y lo que hizo en la cruz hace unos 2000 años. Lo que expió todo pecado pasado, presente y futuro. Para todos los que creen. A todos los que vengan y beban del agua de vida gratuitamente. Vamos a continuar mañana. Donde quedamos hoy es para mí una lección impactante. No se pierda el programa, porque lo que Pablo dice en estos 2 versículos es fenomenal, por lo menos. Es mejor que escuche y haga caso. Escuche y haga caso. Y espero que nos acompañe mañana. Qué placer es estar con usted. Hoy soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué privilegio es poder llevar este maravilloso y glorioso evangelio de Jesucristo en español, uno de los idiomas más hermosos del mundo, a todas partes de los Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. ¿Cómo le doy gracias a Dios por eso? Con toda la fuerza que tengo en mí, quiero alentarle a usted para que adquiera un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Es una nueva edición y me han dicho algunos doctorados y licenciados, y lo digo en serio, que es la mejor traducción castellana del texto griego que se haya visto. Es solamente una opinión mía y muy importante, desde luego, pero el Nuevo Testamento del Expositor es diferente en que cada versículo tiene su explicación. Por favor, vea una muestra en la pantalla. Lo que se muestra es Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Cada pasaje desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. O sea que prácticamente cada versículo está explicado. Y a propósito, vamos pronto a tener a disposición la Biblia completa en español de la Biblia de estudio del Expositor. No obstante, me gustaría que usted adquiera este Nuevo Testamento. Si no lo ha adquirido, le aumentará su conocimiento de la palabra de Dios y le ayudará a entenderla como nunca antes. La Biblia de estudio del Expositor ha sido producido por el Espíritu Santo. Tiene el objetivo de ayudarle a entender mejor la palabra de Dios, y nada en el mundo es más importante que eso. ¿Me explico? Muy bien. Esto es lo que he hecho. En los últimos días he reducido el precio a $25 el ejemplar y el gasto de envío está incluido. Hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Permítame decirle algo. Usted no malgastará su dinero. Será los mejores $25 que usted haya invertido en toda su vida. Y voy a serle sincero.
No hay nada en el mundo que sea más importante que la palabra de Dios. Por favor, comprenda que nada es más importante que aprender la palabra de Dios como se debe. Este Nuevo Testamento le ayudará a hacer eso exactamente. Permítame decirlo de otra forma. En mi opinión, el Nuevo Testamento del expositor es una Biblia de estudio y es el instrumento principal que se puede colocar en las manos del público cristiano para ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. De nuestra parte, hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Hemos rebajado el precio a solo $25 y todos los gastos de envío están incluidos, ya que quiero que usted tenga un ejemplar. Va a transformar su vida. Únicamente la palabra de Dios puede hacerlo. Puede ver el número y la dirección que aparece en la pantalla. Le pido que nos dé una llamada o nos escriba. Los telefonistas estarán esperando su llamada por solo $25. Cárgalo a su tarjeta de crédito o llámenos y le prometo que usted se alegrará de haber hecho su pedido. Le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca, nunca, nunca antes. Bien, estaré esperando su llamada y le prometo que será de gran bendición. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Come as a rest to the weary. Come as a balm to my soul. Yes, Lord. Come as the dew to my dry soul, and just fill me with joy evermore. Oh, come, Holy Spirit.